Del otro lado, como decía nuestro hermano Figueroa, están los principios bautistas. ¿Por qué están ahí? Bueno, realmente voy a empezar a predicar de ellos. Pensando y orando cuáles eran los primeros mensajes que iba a tener en el año nuevo. Siempre en los primeros meses del año predico acerca de temas doctrinales y demás. Y había estado pensando en una expresión mucho que dice nuestro hermano Deris Cotto. Él dice, ¿cómo luce esto? ¿Cómo luce esto? Y yo pensé, qué bueno sería poder hablar de cómo luce un cristiano. Porque hoy en día esto está un poco confuso, ¿verdad? ¿Cómo luce un cristiano? Y dije, bueno, pero vamos a quizás, y voy a hablar después de cómo luce un cristiano, pero yo dije, quizás sí podamos empezar a hablar de cómo luce una iglesia bautista. Porque hay muchas iglesias, ¿verdad? Hay muchas iglesias, muchas denominaciones. Pero ¿cómo lucimos nosotros como denominación? Y ahí están principios bautistas. Y de eso vamos a hablar después dentro de un momento y vamos a estar viendo uno a uno después en lo que está por delante. Pero yo quiero que puedan abrir su Biblia ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 105. El primero de esos versículos. Dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu amor. Pedimos que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas y corazones en esta hora. Edifica tu iglesia y si alguna persona no conoce aún de Jesucristo y cómo llegar hasta ti, hoy pueda saberlo y hoy pueda disponerse a abrir su corazón a Cristo como Salvador. Haz esa obra, porque tú eres nuestro Dios de poder. Esa obra que el ser humano no puede hacer. La obra que llega al corazón de la persona. Esa obra, Señor, que tu Espíritu Santo hace cuando nos habla profundamente. Yo no puedo hacer nada sin ti. Por eso en esta hora yo ruego que tú me ayudes, que me auxilies y que me uses una vez más. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amado hermano, qué bueno si empezamos el año con algo positivo, como dicen por ahí, ¿verdad? Eso es una cosa, una expresión bien, bien actual, con algo positivo. A ver, y yo quisiera que hoy que estamos empezando el año, pues alguna persona me pueda decir algunas cosas, características positivas de algún hermano que está aquí que ustedes conocen bien. A ver, ¿cuántos conocen a este hermano? Póngase de pie. ¿Cuántos conocen a este hermano? Fíjese que, oiga, hoy vino que parece que, yo creo que le cambiaron las baterías en el fin de año, ¿verdad? Porque hoy el piano estaba asustado. A ver, hermana, dígame alguna característica positiva del hermano Miguel. A ver, dígame ahí. Hay tantas. Bueno, dígame ahí las que ustedes quieran. Miguel siempre tiene una sonrisa. Sonríe, es alegre. Un siervo fiel. Es fiel. Tremendo director de coro. Es buen director. No, tremendo director. Ah, tremendo. Y tiene una paciencia conmigo desde cada vez que me equivoco con el piano. Y paciente. Okay. Y paciente. A ver, ¿alguien más alzó la mano por aquí? A ver, ¿quién más conoce a Miguel? ¿Qué pasó? Allá, la hermana Iri. A ver, dígame ahí algo de Miguel. Algunas características. ¿Cómo usted lo puede caracterizar? A ver. Que aunque está sirviendo, cantando en el coro, no para de dirigir. Las manos no las puede mantener. Dirige sentado. Y parado también, pero de allá del coro. Está bien, muy bien. Bueno, pues muy bien, eso está muy bueno. Y qué bueno es que nosotros podemos caracterizar a una persona y decir cosas que caracterizan su individuo. Vamos, déjeme ponerle de pie a otra persona a ver si alguno le conoce y a ver si me la pueden caracterizar. A ver, esta dama que yo tengo aquí, póngase de pie. ¿Tú me se puede poner de pie? A ver, ¿quién conoce a esta hermana que está aquí? A ver, ¿qué me pueden...? Usted no vale, porque si no se va a empezar a decir. A ver, dígame ahí características positivas de la hermana Georgina. A ver, dígame ahí. Es una maestra increíble. ¿Es buena maestra? Tiene mucha paciencia. No, paciencia no, ya dijeron paciencia. ¿Verdad? Porque dijeron que Miguelito tenía paciencia. Sí. Ella tiene paciencia. Amén. También. También Mucha tiene paciencia. Bueno, también tiene paciencia. ¿Qué más? Y comparte el amor de Jesucristo en sus clases. Comparte el amor de Cristo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Quién me puede decir algo más de la hermana Georgina? ¿Algo más? ¿Perdón? Es tenaz. ¿Sabe lo que significa la palabra tenaz? Que ahí no afloja. Eso es tenaz, persistente. Muy bien. ¿Quién me puede decir algo más? ¿Qué pasó? Mire que va a pagar el almuerzo hoy.
conoce las escrituras y es buena maestra. Todo lo que han dicho es bueno. Muy bien, muy bien. Está atento a los que no vienen. Oiga, qué buena maestra esa, ¿verdad? Está atento a los que no vienen. A ver aquí. Entusiasmo inagotable. Entusiasta, entusiasta. Pero ese se parece que dijeron de Miguelito. Ese se parece que dijeron de Miguelito. A ver. A ver, un hermano más, a ver. Dígame usted. ¿Qué dice? Es una maestra organizada, planifica sus clases. Oye, eso fue una puya conmigo. Oye, eso es una maestra organizada. Planifica sus clases. Está bien. Bueno, yo siempre reconozco que yo para maestro no doy. Pero bueno, ahí le vamos. ¿Qué estoy queriendo decir? Usted que dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con los principios bautistas? Déjeme decirle. Ustedes se dan cuenta que al caracterizar al hermano Miguel y al caracterizar a la hermana Georgina, algunas características coincidieron. Quiere decir, cuando vamos a caracterizar algo no significa que lo que estamos diciendo de esa persona sea único de esa persona. Pueden haber otros muchos que lo tengan. Puede haber otros muchos que lo comparten. Cuando hablamos de los principios bautistas, coincide igual, pasa igual, es de la misma manera. Los principios bautistas no significa que sean únicamente de los bautistas. Aquí tenemos hermanos que vienen de iglesia. A ver, ¿cuántos hermanos hay aquí que vienen de una iglesia de los Pinos Nuevos en Cuba? A ver, levanten la mano. Mire cuántos vienen de los Pinos Nuevos en Cuba. De Orosmán Cruz, ¿ves? Ahí va su mano. ¿Cuántos vienen de una iglesia pentecostal en Cuba? A ver, ¿cuántos vienen de una iglesia pentecostal en Cuba? Mire cuántos vienen de una iglesia pentecostal en Cuba. ¿Cuántos vienen de una iglesia metodista? Esta mañana tenía metodista. Miren cuántos vienen de una iglesia metodista. De una iglesia metodista. Muy bien. Y así podríamos seguir averiguando de distintas iglesias. Y quizás ustedes, bueno, el pastor va a hablar de principios bautistas. Pero cuando empiezo a leer los principios bautistas, la iglesia donde yo nací, que no era bautista, pues los tiene todo también. Claro que los puede tener todo también. Los principios bautistas no son exclusivos de los bautistas. ¿Qué significan los principios bautistas? Los principios bautistas no son otra cosa que aspectos doctrinales de la Biblia, que en el transcurso de su historia, los bautistas alzaron, defendieron o los caracterizaron. Como yo acabo de preguntar, ¿cuáles son las características tuyas? Y alguien las dijo. ¿Cuáles son las de la hermana? Y alguien las dijo. Es decir, en el transcurso de su historia, esas doctrinas caracterizaron a la denominación bautista. De modo que cuando estemos hablando de los principios bautistas, claro que usted dirá, esos son los mismos principios de la iglesia donde yo nací. ¿Sabe usted por qué? Porque son principios de la Biblia. Y cualquier denominación que se pegue a la Biblia, ahí tendrá también esos mismos principios. Y de eso precisamente es lo que nosotros queremos hablar. Es aspectos que en la historia caracterizaron a los bautistas. Cuando usted, si alguno es curioso y ha tratado de estudiar un poquitico acerca de la historia de los bautistas, y si usted va al internet, tenga un poquitico de cuidado, porque hay en internet muchas historias bautistas. Y algunas personas tratan, no sé cómo decirlo, quizás algunos bautistas de cuello colorado, tratan de conectar los bautistas con San Pedro y con San Juan. Y mire, eso es un poquitico complicado. Porque no hay pruebas históricas que nos conecten a nosotros desde el punto de vista eclesiástico o estructural. Estoy buscando una palabra que se me fue ahora. Con la iglesia primitiva. Algunas personas quieren decir que somos una secuencia de la iglesia primitiva. Y hay hasta libros escritos y hay muchas cosas por ahí escritas. Pero realmente no hay nada histórico que pueda probarlo. ¿De dónde salimos? Lo que más se sabe de dónde salimos es que salimos de la iglesia anglicana de Inglaterra. Bueno, creo que anglicana de Inglaterra sale como igual, pero bueno, más o menos, ya ustedes lo saben. En el siglo XVII, un rey que hubo en Inglaterra quiso divorciarse, él era católico. Como Roma no lo dejaba divorciarse, pues dijo, pues me divorcio de todas maneras. Y entonces, como Roma no lo dejaba divorciarse, pues se divorció de la mujer y se divorció de Roma, se divorció de los dos.
y formó una nueva iglesia, que es lo que se llama la iglesia anglicana, donde él era el jefe de la iglesia. Muchas de las personas que estaban dentro del seno de la iglesia, que querían un cambio dentro de la iglesia, ya andaba el espíritu reformador en todo el mundo, en toda Europa. Ellos querían un cambio dentro de la iglesia, pues se vieron muy contentos y esperaron que con este cambio, que el rey se había separado de Roma, pues las cosas en la iglesia iban a mejorar. Cuando vieron que no mejoraron mucho, pues entonces hubo un grupo que se le llamó puritanos, que querían acercarse más a lo que es la verdad de Dios, que no veían en su iglesia. Y entonces ellos finalmente terminaron por salir. Y se llamó a algunas iglesias congregacionalistas y formaron los puritanos iglesias congregacionales. Ahí había un grupo de personas que comenzó a disentir un poquitico acerca de los sujetos del bautismo. Todavía esta iglesia congregacionalista bautizaba niños. Y hubo un grupo, entre ellos estaba un pastor llamado John Smith, que él finalmente salió y formó un nuevo grupo. Así que de los anglicanos salieron congregacionalistas puritanos y de ahí salió este nuevo grupo. Este nuevo grupo comenzó a pensar diferente, a buscar algo diferente dentro de la Biblia. John Smith empezó a estudiar, terminó por bautizarse él, porque él sabía que lo habían bautizado de niño. Él dijo, no, ese bautismo no sirve. Se bautizó él y después bautizó un grupo como de 40. Después echó un poco para atrás. Trató de unirse a la iglesia, finalmente tuvieron que huir por razones de persecución hasta Holanda, donde había tolerancia religiosa. En Holanda se acercaron a la iglesia menonita y después finalmente ellos trataron de entrar a la iglesia menonita y bueno, por ahí él murió en el 1612. Hubo un grupo que no se quiso unir a la iglesia menonita y junto con un pastor que se llamó Thomas Hewell, bueno, ustedes me disculpan la pronunciación. Regresaron a Inglaterra y finalmente fundaron la primera iglesia bautista en Inglaterra para el 1611 o 12. Algunos historiadores dicen 11, otros historiadores dicen 12. Y por ahí continuaron las iglesias bautistas creciendo y aumentándose. Primero hubo un grupo que fueron bautistas generales, bautistas particulares, con sus distintos aspectos doctrinales y demás. Pero por ahí surgieron, de ahí salimos. Así que tenemos influencia, no cabe duda que tenemos influencia anabaptista, tenemos influencia de los congregacionalistas, de los menonitas también. Cuando miraba la historia y miré un poquitico la iglesia menonita, está la historia de su fundador. Es interesante, este fundador de la iglesia menonita, Simon, él era un sacerdote católico. Y él dice que nunca en su vida había leído la Biblia. Era sacerdote católico, ejercía, había estudiado, estaba graduado, pero él nunca había leído la Biblia. Dice que él veía la Biblia, claro que la tenía cerca, claro que él veía la Biblia, pero él nunca la leía. Y dice los historiadores que él mismo expresaba que él tenía miedo leer la Biblia. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo de leer la Biblia? ¿Verdad? Él tenía miedo de leer la Biblia. ¿Usted sabe por qué tenía miedo de leer la Biblia? Él tenía miedo de leer la Biblia porque él tenía temor de que si leía la Biblia cambiara su religión. Qué interesante está eso. Interesantísimo cuando lo leí. La historia se parece un poco a la de Lutero. Lutero no tenía miedo de leer la Biblia, sencillamente se la encontró, pero Lutero también era un sacerdote católico, nunca había estudiado la Biblia. Así que él finalmente decidió agarrar la Biblia, decidió estudiar la Biblia y ¿sabe qué? Le cambió la religión. Así mismo ocurrió. Finalmente él se hizo un pastor anabaptista y fue tanta su influencia en Holanda que a los anabaptistas holandeses se les comenzó a decir menonita y de ahí salió todo este grupo de la influencia de este hombre que se pudo encontrar de esa manera con la verdad de Dios. Uno de los principios, y ustedes tienen sus papelitos ahí, lo pueden ir mirando, vamos a ir hablando de ellos. El primero de los principios bautistas que aparecen ahí dice que las escrituras, las sagradas escrituras, son nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Qué si no los pudiéramos aprender de memoria, verdad? Las sagradas escrituras, este librito que está aquí. Recuerdo una vez un joven en la televisión, en la internet, le hicieron una entrevista y él estaba preguntando y dijo, ¿quién ha dicho que yo voy a guiar mi vida por el libraco ese? Bueno, el mío no es tan grande porque tiene las hojitas chiquitas, pero no es pequeño, es un libro grande.
realmente un principio nuestro como denominación dice que la Biblia, este libro, es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Sabe qué eso significa? Eso significa que si yo un día digo un disparate, ustedes no lo pueden creer. Porque ustedes tienen que creer lo que dice la Biblia. Porque mi palabra no es infalible. No es infalible. ¿Sabe qué significa infalible? Que no falla. Mi palabra puede fallar. Este es el único libro infalible. Y por este es porque nosotros nos tenemos que llevar. Eso es lo que significa. Todo lo que una iglesia bautista hace y practica debe de estar descrito o tener una base de enseñanza en la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos y necesitamos pegarnos a la Biblia. Y quizás alguien diga, bueno, ¿y eso por qué? Hay 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes que nos dicen a nosotros por qué. ¿Por qué en la Biblia? En primer lugar, ¿usted sabe por qué? Porque este es el único libro a nosotros que nos enseña cómo relacionarnos con Dios. ¿Qué cosa es ser religioso? Ser religioso es venir a la iglesia los domingos. Ser religioso es sentarse en una iglesia. Ser religioso es tener su nombre escrito en la membresía de una iglesia. Ser religioso será pagar la contribución que se da a la iglesia. Estuve en una iglesia donde había un hermano que yo no sé por qué, pero cada vez que iban a recoger la ofrenda, y ahora decía, Señor, esta colecta que vamos a hacer, a mí me subían y me bajaban. Porque la ofrenda no es una colecta. No es una colecta, es un acto de adoración. No es una colecta, no es un pago. No es un pago. No se paga un club. No es el pago de la AAA. No es el pago de la AAA. Es un acto de adoración. Entonces, ser religioso será estar en un grupo que es una organización en la que yo pago una contribución, en la que yo participo, en la que yo hago ciertas cosas. Verdaderamente, déjeme decirle, eso no es ser religioso. La palabra religión, aunque ha sufrido muchísimo y se usa de muchísimas, y sobre todo ha sufrido muchísimo cuando se usa en sinónimo de denominación, como yo digo, por ejemplo, la denominación bautista, cuando se usa en sinónimo de denominación, la palabra religión ha sufrido muchísimo. Pero el significado de la palabra religión es extraordinario. Porque la palabra religión significa religar, que significa volver a ligar. Sí, volver a ligar. Cuando yo nací en este mundo y era un nené bueno. Pero yo nací en un mundo de pecado. Sin que nadie me enseñara a pecar, yo aprendí a pecar. De modo que todo el que desde Adán y Eva nació en este mundo, ha nacido en un mundo de pecado. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de Dios. Y la religión lo que hace es religarme con Dios. Volverme a ligar con Dios. De modo que la palabra religión no es una mala palabra. Es una palabra buena. Porque lo que significa es que yo soy una persona que ahora de nuevo tengo una relación con Dios. De modo que una persona religiosa es una persona que tiene una relación personal con Dios. ¿Por qué nos reunimos? Porque los principios bautistas nos unen, los principios religiosos nos unen, los principios bíblicos nos unen, por eso nos reunimos. Nos reunimos para adorar, nos reunimos por unas cosas, para muchísimas cosas que hacemos como grupo. Pero la religión es mi relación personal con Dios. ¿Cómo yo puedo saber cómo me voy a relacionar con Dios? He oído muchísimas personas, y quizás usted lo ha escuchado también, que dicen, yo tengo mi propia religión. Muchísimas personas dicen, yo tengo mi propia religión. Usted puede tener su propia religión. Usted puede hacer su propio credo. Usted puede hacer sus propias doctrinas. He conocido personas que dicen, yo creo de la Biblia algunas cosas, las que yo escojo creer. Usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Pero el punto no es ese. El punto no es cómo yo quiero relacionarme con mi esposa. El punto es también que tengo que preguntarle cómo ella se quiere relacionar conmigo. Porque cuando yo le pregunté si ella quería ser mi esposa, que por cierto no se lo pregunté, ella fue bueno, no me acuerdo ya de eso, pero bueno. Era una relación de 2 partes. Yo no podía decirle a ella, ven acá, cásate conmigo y esta es la ley. Ella me decía, cásate con otro. ¿Cómo tú vas a venirme con eso? Y la relación es de esa manera. Yo no puedo establecer mi relación con Dios. Si Dios es Dios, yo tengo que averiguar cómo yo me puedo relacionar con Él. Y eso es lo que me enseña la Biblia. Por eso este libro es mi única regla de fe y práctica. Yo decía esta mañana,
que en una oportunidad yo estaba en un lugar y dije, yo soy medio incrédulo. Y la gente me dijo, había alguien que me dijo, ¿cómo usted va a decir que usted es incrédulo? Si usted es pastor. Y yo, sí, yo soy pastor, pero yo soy medio incrédulo. ¿Y cómo es eso? Y yo, sí, porque mira, cuando a mí me hablan de Dios y no me hablan de Dios basándose en lo que dice la Biblia, yo no lo creo. Yo no lo creo. Entonces yo soy un poco incrédulo. Y por eso yo siempre digo a la iglesia donde predico, cuando usted me oiga decir algo de este lugar que no está en la Biblia, por favor no me crea, no lo oiga, tápese los oídos. No vale la pena. Usted no vino aquí a eso. Si usted vino aquí a relacionarse con Dios, lo que usted necesita oír es lo que está en este libro. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso este libro es nuestra única regla de fe y práctica. Es quien me enseña el camino para relacionarme con Dios. ¿Qué me dice este libro? Este libro me dice claramente que la manera de relacionarme con Dios es a través de Jesucristo. Y por eso el centro de este libro es Jesucristo. Jesucristo es el centro de este libro. Por eso me encanta leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Usted puede leer la Biblia como usted le dé la gana. Usted puede leer la Biblia como usted quiera. Pero cuando usted aprenda a leer la de Génesis y Apocalipsis, usted se da cuenta que este tremendo libro que está aquí tiene una sola historia. Y esa es la historia de la salvación del ser humano. Porque este libro que está aquí comienza con la creación del mundo. Después de la creación del mundo, la creación del hombre. Por cierto, qué bonito ese libro. Oye, está bonito el título del libro, las mujeres. Diseño divino. Deberían haberme dejado hacerle el prólogo para haberle puesto ahí diseño divino de una costilla masculina, ¿sabes? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, ese es otro tema. Pero está muy bonito el libro es bien hermoso. Además, la escritora es una persona tremenda. Pero déjeme decirle, la Biblia nos narra la historia de la creación. Dice que Dios creó la humanidad. Dice que Dios creó todas las cosas y después creó al hombre. Dice que después creó al hombre. Capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 3, la Biblia dice que el hombre lo desobedeció. Y del capítulo 3 de Génesis hasta el final, la Biblia habla de dos cosas. De dos cosas habla la Biblia. La Biblia habla de la consecuencia del pecado y de la manera de salvarse. De esas dos cosas habla la Biblia. Y se la podría relatar libro a libro hasta el final y demostrárselo, pero el tiempo no nos permite. Pero la Biblia habla de esas dos cosas. El centro de la Biblia está en Jesucristo. La Biblia tiene el Evangelio desde Génesis hasta el final. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, que Dios le dijo cuando encontró al hombre y la mujer que habían pecado, dice que Dios les dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, ella te va a herir en el calcañar y tú le vas a herir en la cabeza. Génesis 3:15, le llaman los teólogos modernos el protoevangelio. Esa palabrita que me la aprendí la digo, porque no sé ni qué, muy bien ni de dónde la sacaron, pero de todas maneras como está buena la digo. Yo diría que la raíz del Evangelio, el comienzo del Evangelio, la descripción primera del Evangelio, esa herida en el calcañar fue la cruz, pero la herida de Jesucristo, de la simiente de la mujer, no de hombre, el único que ha nacido en este mundo de mujer y no de hombre es Jesucristo, en la cabeza de la serpiente mortal, fue el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz que pagó tus pecados y los míos. Y rompió y destruyó el imperio del pecado. El diablo trajo el pecado, pero Jesucristo nos libró del pecado. En Génesis capítulo 3 está descrito. Y al final en Apocalipsis, cuando dice que hay el gran trono blanco, dice que se va a abrir un libro. Y dice los que estaban escritos en ese libro, que no es el libro de la iglesia bautista, no es el libro de ninguna iglesia, es el libro de Dios en los cielos, el libro del Cordero, el libro de Jesucristo. El que no esté escrito en ese libro irá a un lugar de condenación que se llama infierno. Pero la buena noticia es la noticia de la salvación, que si tú quieres, tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Salvador. Y esa puerta de salvación nos la da la Biblia. Este libro nos enseña el camino para llegar a Dios. Así que el camino para relacionarnos con Dios nos lo enseña la Biblia. Por eso la Biblia es nuestro único libro de fe y de práctica. La segunda cosa que este libro nos enseña a nosotros es cómo adorar a Dios. Si yo quiero adorar a Dios, yo tengo que conocerlo. ¿Quién es Dios? ¿Quién
es Dios para que yo lo adore? Una de las cosas que el ser humano hace hoy es que se cree que puede ver a Dios cara a cara. Hay personas que quieren desafiar a Dios. De hecho, hay personas que desafían a Dios. He visto personas que desafían a Dios con sus actitudes, con sus palabras. Desafían a Dios. Sí desafían a Dios. Vivimos un mundo que desafía a Dios. Y no quiere reconocer lo que la Biblia enseña, que Dios es el único ser inmenso, supremo y soberano que hay sobre esta tierra. Dice el Salmo 18, versículo 31, ¿y quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién es Dios sino solo Jehová? Ni tú ni yo somos dioses. Hay un solo Dios en este mundo y ese es nuestro Dios Jehová. La Biblia nos enseña a nosotros quién es Dios. La Biblia nos enseña a nosotros cómo es Dios. Dice que es un Dios todopoderoso. Dice que cuando Dios llamó ahí a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice que Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos están atrasados? ¿Cuántos están atrasados? Hermana, ¿cómo va a estar atrasado? En una semana nada más. Génesis 25 y Génesis 50 la semana que viene. Dice la palabra de Dios que Dios llamó a Abraham. ¿Con qué edad Dios llamó a Abraham para que saliera y fuera para Canaán? ¿Con qué edad lo llamó? ¿Con qué edad lo llamó? Vamos a tener que empezar por el capítulo 1 otra vez. Lo llamó vamos a tener que empezar por el capítulo 1 otra vez. Lo llamó con 75 años. Lo llamó con 75 años. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Ismael? ¿Perdón? No, Ismael. 86. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? Tenía 100 años. ¿Cuántos años esperó Dios por la promesa? Perdón, ¿cuántos años esperó Abraham por la promesa? 25 años. 25 años. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Por eso Sara parió. Por eso Sara parió. A cada rato mi esposa se siente mal y yo digo, ¿será que vas a parir? Bueno, porque si Sara parió, ¿verdad? Nunca se sabe. Yo soy el Dios todopoderoso, ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios santo. Dice ahí Levítico, porque yo soy santo, sed vosotros santos en toda manera de vivir. Pero un Dios lleno de amor, un Dios que nos ama. Y entonces es el Dios que hizo algo para que nosotros pudiésemos salvar. Este es el libro en que nosotros podemos relacionarnos con Dios, porque este es el libro que nos describe a Dios, nos revela a Dios, nos habla de Dios. En tercer lugar, la Biblia es nuestro libro de fe y práctica, porque la Biblia no solamente nos enseña el camino de Dios, no solamente nos enseña a adorar a Dios, la Biblia así también nos enseña cómo nosotros podemos obedecer a Dios. Sí, obedecer a Dios. Porque si Dios es Dios, merece que nosotros lo adoremos. Acabamos de cantar ahí que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor. Y si nosotros lo cantamos, y si nosotros decimos Señor, es que significa que Él está por encima de nosotros. Qué importante es saber eso. Qué importante es poder saber y tener claros los conceptos. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la iglesia. La iglesia tiene un solo dueño y ese dueño se llama Jesucristo porque Él la compró con su sangre y jamás se la ha dejado a nadie. Y nosotros necesitamos tener claro el concepto. Que la iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia le debe obediencia a Jesucristo. Le debemos obediencia a Jesucristo porque le pertenecemos a Él. Si usted quiere tener una relación con Dios, usted tiene que dejarse pertenecer a Él. Y para dejarse pertenecer a Él, usted y yo necesitamos obedecerlo a Él. Obedecer a Dios no siempre es fácil. No siempre es fácil. Cuando yo hablo con un matrimonio y tengo conversaciones con una pareja que se va a casar, siempre la primera conversación que tengo es sobre la comunicación. Porque qué difícil es la comunicación. Qué difícil es la comunicación, qué difícil es comunicarnos. Fíjense que hay veces a mí me parece que yo le estoy hablando en alemán a mi esposa y mi esposa me habla en chino. No hay manera de entenderse. Pero en la medida que nosotros nos conocemos, ¿sabe por qué muchos matrimonios fracasan? Se lo escuchó un pastor y lo he repetido muchas veces. Muchos matrimonios fracasan porque antes de casarse, escúchelo bien, antes de casarse, hacen mucho
y hablan poco. Y después que se casan, hacen poco y hablan mucho. Entonces se enteran que no se aguantan. Porque entonces cuando se conocen, y entonces dicen, yo no sabía que tú eras así. ¿Cómo te voy a agradar si no te conozco? Si mi esposa no me conociera, mi esposa sería para la casa hoy por la tarde y se pasaría toda la tarde haciendo un tremendo potaje de lentejas. Pero como ella me conoce, no me lo va a hacer. No me lo va a hacer. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Escúchame, querido. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios si no lo conozco? Si no sé lo que le gusta, si no sé lo que le ofende. Déjame decirte esto. Allá afuera hay muchísimas personas que no obedecen a Dios, no porque no crean en Él. Allá afuera hay muchísima gente que ofenden diariamente a Dios, no porque quieran deliberadamente ofenderlo. Allá afuera hay mucha gente que ofende a Dios porque no saben qué es lo que a Dios le ofende. Y qué importante es que nosotros podamos saber que aquí hay un libro que le enseña al mundo lo que a Dios le ofende. Porque a lo que a Dios le ofendió en el huerto del Edén, lo que a Dios le ofendió en el tiempo antes del diluvio, lo que a Dios le ofendió en el tiempo después del diluvio, lo que a Dios le ofendió en el tiempo de los reyes, es lo mismo que a Dios le sigue ofendiendo hoy en este día. Porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él le sigue gustando lo mismo, y le sigue ofendiendo lo mismo. Y el pecado ofende a Dios. Y el pecado no es otra cosa que desobedecer la ley de Dios y desagradar a Dios. ¿Cómo yo me puedo relacionar con Él si no lo conozco? ¿Y cómo puedo saber lo que a Él le gusta si no lo busco en su palabra? Sí, amados hermanos, qué importante. Nunca olvidemos, la vida del ser humano está condicionada a la obediencia. Se lo voy a repetir. La vida del ser humano está condicionada a la obediencia. Dice el capítulo 2 del libro de Génesis que cuando Dios finalmente hizo al hombre, hizo la creación, hizo el Edén, después hizo al hombre y dice que cogió al hombre y lo llevó y lo puso en el Edén y le dijo, aquí tienes que trabajar, no vas a comer de gratis. Sí, claro, el hombre tenía que trabajar en el Edén. No iba a sudar, pero sí tenía que cuidar el huerto, ese era su trabajo. Trabajito fácil y bien pago, pero tenía trabajo. Y Dios le dijo, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, de todos puedes comer. De todos los árboles del huerto puedes comer. Pero de este que está aquí, yo no quiero que tú comas. Y viró la espalda y se fue. Pero dice la Biblia que Dios le dijo, de este que está aquí yo no quiero que tú comas, porque el día que de él comas, vas a morir. La vida del hombre condicionada a la obediencia. Morimos porque Adán desobedeció. Y no le eches la culpa a Adán. Atrás tú y yo hemos desobedecido también todo lo que nos ha dado la gana. Morimos por la consecuencia del pecado. Ofendemos a Dios por la consecuencia del pecado. Nadie se acostumbra a la muerte porque no estamos hechos para la desdichada y desgraciada muerte. No estamos hechos para ello. He visto personas llorar a seres queridos con 103 años. No se conforman como si se muere con 40. A veces se muere con 40 y dicen, ay, 40 años una vida por delante. Mira, la familia cuando le entierra a los 103 llora igual. Porque no estamos hechos para eso. No estamos hechos para eso. Estamos hechos para la vida. La muerte nos llegó como consecuencia del pecado, por la desobediencia a Dios. Pero qué bueno que también dice este libro, que por la obediencia de Cristo nosotros resolvemos el problema del pecado y podemos relacionarnos con Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Dice que Él no solamente fue obediente, se hizo hombre, se hizo siervo y se fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por la desobediencia tenemos que sufrir, pero por la obediencia de Cristo somos redimidos y podemos ir al cielo. Y en último lugar, este libro es nuestra única regla de fe y práctica, porque no solamente nos enseña cómo relacionarnos con Dios, no solamente nos enseña cómo adorar a Dios, no solamente nos enseña cómo obedecer a Dios, sino también nos enseña cómo servir a Dios, porque si Dios es Dios, en este mundo debemos de servirlo. Somos seres humanos, estamos por debajo de Él, a Él le debemos servicio. Todo en este mundo, pues todas las personas en este mundo pueden servir a Dios. Algunos sirven a Dios de una manera especial. A veces cuando se dice, este es un siervo de Dios, sí, está bien. Y Dios llama a una persona para que le sirva en su ministerio de una manera determinada. Pero aquí todos somos siervos de Dios. Dice bien claro la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23, un pasaje que todos conocemos bien claro. Dice, y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Así que mañana por la mañana, cuando usted llegue a su trabajo
y usted ponche su tarjeta o cloquee o vaya ahí pues, en la internet o como donde quiera que usted lo haga. Después que usted lo haga, usted mira al cielo y usted le dice, Señor, todo lo que voy a hacer hoy, lo voy a hacer para ti. Y usted va a trabajar y ya usted no va a trabajar para su jefe. Olvídese de su jefe. ¿Verdad que hay jefes que le suman el mango, verdad? Me perdonan los jefes que están aquí. Pero usted se va a olvidar de su jefe. Usted va a saber que usted tiene un solo jefe y su jefe es Jesucristo. Si lo que usted hace en el día de mañana y cada día de su vida usted lo hace para Cristo, dice el versículo 24 que de Cristo usted va a recibir una recompensa. Del jefe recibirá el salario, pero de Cristo recibirá una recompensa y la recompensa que recibimos de Cristo es eterna. Por eso nosotros todos somos siervos del Señor, pero para servir al Señor tenemos que reconocerlo y conocerlo, como dice la Biblia. Y cuando nosotros en este mundo vivamos sirviendo al Señor con todo lo que hagamos, ¿sabe por qué nos vamos a caracterizar los cristianos? Nos vamos a caracterizar por las buenas obras que hacemos los cristianos. Registrando esta semana, refrescando algunos datos de la historia de los bautistas. Escuché a un historiador bautista que escribía, Justo Anderson escribía y decía, la iglesia de Jesucristo tiene un enemigo, siempre lo he dicho, un enemigo, nunca olvidemos, un solo enemigo tenemos. Eso de estarle poniendo nombres humanos a nuestros enemigos, no lo haga, por favor no lo haga. La iglesia de Jesucristo tiene un solo enemigo y ese es Satanás. El diablo quiere ponernos de enemigos, quiere que nos veamos de enemigos, eso es lo que el diablo quiere, pero no somos enemigos, somos hermanos. Si tú tienes el Espíritu Santo como lo tengo yo, tú eres mi hermano en Cristo. Jamás vas a ser mi enemigo, aunque no pienses como yo. Jamás vas a ser mi enemigo. Somos hermanos en Jesucristo. Y este escritor decía, ese enemigo que tiene el evangelio, que tienen los cristianos, que es Satanás, a veces lucha contra nosotros desde afuera y a veces lucha contra nosotros desde adentro. Y eso es lo que Pablo decía, levanta manchas en nuestros ágapes, que nos desprestigian. Que nos desprestigian. Alguien dijo un día, los clérigos de este país están desprestigiados, y es cierto, estamos desprestigiados. Que son los menos los que la hacen, sí, pero uno que la haga embarra a todo el mundo. Y así lucha Satanás contra la iglesia. A través de la historia siempre lo hizo. Cuando se hablaba de la historia de los anabaptistas, hubo anabaptistas que la regaron. Pero Jesucristo triunfó y siguió adelante. Y aunque hoy en día haya religiosos que la riegan, Jesucristo triunfará y seguirá adelante. Y los cristianos que obedecen al Señor, y los cristianos que obedecen y sirven al Señor, mostrarán las buenas obras del Señor en este mundo. Por eso Pedro decía en 2 de Pedro, versículo 12, para que los hombres cuando miren a vosotros y nos miren como malhechores, porque el mundo a veces nos mira así como malhechores, dice, tengan que glorificar a Dios al considerar vuestras buenas obras. Si mañana en tu trabajo tú vas a servir al Señor, los que te rodean tendrán que considerar tus buenas obras y con ello glorificarán a Dios que está en los cielos. ¿Por qué este libro es nuestra única regla de fe y práctica? Porque de él tenemos que sacar todo lo que creemos y todo lo que practicamos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Qué importante es que siempre lo hagamos. Dice la historia que Simon, el fundador de los menonitas, siendo un religioso, siendo un clérigo, veía la Biblia y tenía temor de leerla, porque tenía temor que al leerla el libro cambiara su forma de relacionarse con Dios. Y hoy aquí en este lugar, antes de salir de este lugar, lo que yo quiero pedirle a mi Dios es que este libro revolucione mi forma de relacionarme con Él. Cambie mi vida, moldee mi vida, me enseñe lo que no conozco y me permita tener de verdad una vida que agrade y glorifique al Creador. Porque yo no estoy aquí para hacer mi propia religión. Yo estoy aquí para seguir los pasos del que me salvó. Y ese es Jesucristo. Yo quiero preguntar en esta hora.
Habrá alguna persona en este lugar que ha tenido su religión, no me importa cuál sea. Los bautistas no somos perfectos. No lo somos. ¿Sabe por qué lo soy? No lo soy porque nací en una iglesia bautista. Lo soy porque sigo pegándome a la Biblia cada día de mi vida. Entonces no importa cuál fue la iglesia donde tú naciste o te criaste. No importa si naciste en una iglesia bautista. No importa dónde naciste. Lo que hoy importa es que tú estés seguro que tu nombre está escrito en el libro. No en el libro de la iglesia de Coral Park, en el libro que Dios tiene en el cielo y que un día se va a abrir. Que tú puedas estar seguro que tu nombre está escrito en ese libro. Si tú no estás seguro que tu nombre está escrito en ese libro, yo quiero invitarte para que hoy, en este primer domingo del año, tú le digas: Señor, Dios mío, yo quiero que tú escribas allí mi nombre. Por eso yo me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesucristo como Salvador. Te doy gracias porque Jesucristo en la cruz pagó mis pecados. Lo que no me dejaba entrar ya está pagado. Yo lo acepto, yo lo recibo. Yo te pido que perdones mis pecados, que tú seas mi Salvador, pero por favor, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. ¿Habrá alguna persona aquí que nunca le ha dicho esto al Señor y hoy quiere decírselo? Yo no te estoy invitando a hacerte miembro de nuestra iglesia. Yo no te estoy invitando a hacerte bautista. Yo estoy invitando a que dejes a Cristo entrar en tu corazón y que hoy sea tu Salvador. Si quieres hacerlo, alza tu mano, porque yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Habrá alguna persona que quiera decirle esto al Señor? ¿Quiere usted alzar su mano? ¿Quiere decirle: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador? Alguien va a orar por ti en esta hora. Que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Qué bueno, si una hermana viene, por favor, y ora aquí con la hermana. Hermana Connie, por favor. Gracias, que Dios le bendiga, hermana. La hermana Connie va a orar con usted. ¿Habrá alguien más que quiere decirle: Señor, perdona mis pecados? Nunca te lo he dicho, hoy quiero decírtelo. El primer día del 18 quiero que escribas mi nombre. El primer domingo del 18 quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar seguro que tengo salvación. ¿Habrá alguien más que se lo quiera decir al Señor? Y en segundo lugar, no te vayas de este lugar sin decirle: Señor, mira mi vida y mira tu libro. Por favor, moldea mi vida por lo que dice Él. Que ya yo no haga más lo que yo quiero, que yo aprenda a hacer lo que tú quieres. Que ya yo no te adore más como yo quiero, que yo aprenda a adorarte como tú quieres. Que verdad mi vida y mi iglesia glorifiquen tu nombre porque siguen tu palabra al pie de la letra. Si quieres decirle eso, yo te invito a que te pongas de pie y ores junto conmigo en esta hora. Padre Celestial, yo te alabo y te adoro. Yo te doy gracias, Señor, gracias por pagar mis pecados en la cruz. Yo te pido, Padre, que tú sellas a esta dama que hoy te ha aceptado como Salvador con tu Espíritu Santo. Que conforme a tu promesa, tú escribas su nombre en el libro de la vida. Que ella pueda salir de este lugar hoy segura, tranquila, sabiendo que tiene salvación. Tiene salvación porque tiene a Jesucristo. Yo te ruego, Padre, que tú me ayudes en mi vida para vivir conforme a tu palabra, para creerla y para hacerla. Que tú permites que tu iglesia de Coral Park, sea una iglesia que se pega a tu palabra, que la cree, que la acepta y que la vive para gloria de tu nombre. Por Jesús yo te lo ruego.